Panasonic, Philips y General Electric, 3 empresas que reconocemos, marcas que incluso estuvieron con nuestros padres y abuelos, televisores, cámaras, refrigeradores y bombillas. Cualquier electrodoméstico en casa podría ser de estas marcas, y aún así, a pesar de ser gigantes, han ido desapareciendo de las tiendas para darle espacio a marcas más baratas y de menor calidad, generalmente chinas. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo estos gigantes cayeron de no solo dominar el mercado, sino de caer de ser las empresas más grandes de la historia a ser solo fantasmas de su pasado? Corrupción, negligencia, desinterés o simple ineptitud. Déjame explicarte por qué estas empresas han estado al borde de la desaparición. ¿Recuerdas a Philips? Bueno, probablemente sí, porque tus bombillas, cepillos de dientes eléctricos y cuchillas de afeitar probablemente aún llevan la marca Philips. Pero, ¿recuerdas cuando Philips era una empresa líder en electrónica como Sony y Panasonic? Estaban dominando con televisores, altavoces, reproductores de cassettes, radios y un montón de productos electrónicos comunes. De hecho, Philips Electronics solía ser una de las compañías de electrónica más grande del mundo a finales del siglo XX. Pero desde entonces las cosas han empeorado. En solo 15 años los ingresos de Philips han caído en más de $30,000 millones a menos de $20,000 millones. Durante todo este tiempo el ingreso neto de Philips ha sido más o menos equilibrado mientras pierde lentamente cuota de mercado en industria tras industria. Sus acciones en realidad les fue relativamente bien durante el auge de la pandemia, pero desde entonces también han caído de vuelta a la realidad, desplomándose casi un 80%. Hoy, Philips ha caído hasta el puesto número 36 en cuanto a las compañías de electrónica más grandes del mundo. Pero Philips no querría que te refieras a ellos como una empresa de electrónica. De hecho, en 2013, Philips eliminó intencionalmente la palabra Electronics de su nombre, admitiendo la derrota y señalando un nuevo enfoque para la empresa. Sin embargo, no es que las cosas hayan ido mucho mejor para Philips fuera de la electrónica. En este punto, Philips ni siquiera fabrica mucho de lo que vende, y no me refiero solo a una perspectiva de subcontratación. No, Philips literalmente han vendido muchas de sus empresas más icónicas por completo. Por ejemplo, en 2021, Philips vendió su negocio de electrodomésticos a una firma de capital privado china por $5.2 mil millones. Así que cada vez que veas un refrigerador, lavadora, cafetera o freidora de aire con la marca Philips, debes de saber que Philips no tiene nada que ver con eso en realidad, y está operado por alguna firma de inversión china que compró los derechos de la marca Philips. Así que aquí está el ascenso y caída de una de las empresas tecnológicas más importantes de todos los tiempos, Philips. Echando un vistazo hacia atrás, la historia de Philips se remonta a 1891 a un hombre holandés llamado Gerald Philips. Gerald provenía de una familia bastante acomodada. Su padre, Frederick Philips, era un banquero establecido y, dato curioso, en realidad era primo hermano de Karl Marx. Sin embargo, la familia Philips no creía mucho en el marxismo, ya que estaban a un punto de convertirse en una de las peores partes del capitalismo. En 1891, Frederick ayudaría a Gerald a iniciar un negocio financiando la compra de una fábrica vacía en Eindhoven. Los primeros productos que salieron de esta fábrica fueron lámparas de filamento de carbono, algo por lo que Philips sigue siendo conocido 130 años después, la iluminación. Las cosas no iban muy bien en ese tiempo, ya que la fábrica estaba a punto de la bancarrota. En un esfuerzo por darle la vuelta a la compañía, Gerald reclutaría a su hermano menor de 16 años, Anton, para que se uniera a la empresa, y este fue realmente el punto de inflexión para Philips. De profesión, Anton era ingeniero, pero también era un empresario natural. Giró el enfoque de la compañía de lámparas a bombillas y también ideó formas creativas para aprovechar el boicot de productos alemanes durante la Primera Guerra Mundial para promover Philips. Probablemente su estrategia más efectiva, pero también la más anticonsumidor, llegó en 1924 cuando ayudó a fundar el cártel de Fives. Si no estás familiarizado con el cártel Fives, este fue el origen de la obsolescencia programada. Verás, la tecnología de bombillas estaba avanzando rápidamente, pasando de unas pocas centenas de horas a más de 1000 horas a 2500 horas. Como tal, los productores de bombillas como Philips comenzaron a preocuparse de que las bombillas pronto durarían para siempre, lo que significaría muchas menos ventas de bombillas. Así que Philips, General Electric y algunos otros gigantes de la iluminación se reunieron en Ginebra, Suiza en 1925 y decidieron limitar artificialmente la tecnología de bombillas. Todos acordaron que no producirían bombillas que duraran más de 1000 horas, esto para que los consumidores tuvieran que comprar más bombillas, y desde luego con más frecuencia. Este acuerdo se suponía que duraría 30 años, pero llegaría a su fin durante la Segunda Guerra Mundial 14 años después.
Sin embargo, estos 14 años fueron tiempo más que suficiente para establecer un oligopolio de bombillas, aumentar los precios y cambiar permanentemente la estructura de cómo las compañías controlaban los mercados. Pero aunque el cártel de Fives fue un gran éxito, esto también se convertiría en la mayor desventaja de Philips. Philips adquiriría un terrible hábito de tratar de controlar los mercados a través de prácticas monopolísticas y fuerza bruta, y esto no siempre funcionaría como en el caso de los DVD. Verás, a finales del siglo XX, Philips se convertiría en un gigante de los cassettes y estaban por delante de la tecnología de los CD y DVD también, pero se alejaron de lanzar productos de CD y DVD porque no querían canibalizar su negocio de cassettes. Sin embargo, la industria no esperó a Philips, Sony y Toshiba y estaban bastante interesados en popularizar los DVD y más específicamente sus propios estándares de DVD, y pronto Philips se quedó atrás en el polvo y este es solo un ejemplo. En general, Philips trató de controlar los mercados utilizando estrategias empresariales astutas en lugar de simplemente superar en innovación a la competencia. Esta estrategia funcionó cuando la competencia también solo quería relajarse y operar un oligopolio, pero cuando la competencia estaba interesada en avanzar, Philips rara vez se mantenía al día. Philips no se limitó a fabricar bombillas para siempre, se expandirían a docenas y docenas de industrias. En 1920 comenzaron a fabricar tubos de vacío. En 1927 se convirtieron en pioneros de la industria de la radio. A principios de la década de 1930 popularizaron los generadores. En 1939 presentaron sus famosas afeitadoras Norelco y luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Alemania se desataría tomando el control de países enteros y todas sus empresas y recursos, y uno de los países afectados fue, por supuesto, los Países Bajos. Al ver el ascenso de Alemania, la familia Philips sabía que esto era una posibilidad y estaban preparados para exactamente esto. Solo un día antes de que Alemania invadiera los Países Bajos, el 9 de mayo de 1940, la familia Philips retiró los recursos del estado y huyó hacia los Estados Unidos. Desde allí abrirían la North American Philips Company y milagrosamente sobrevivirían a la guerra y regresarían a los Países Bajos con un nuevo vigor. En 1949 comenzaron a vender televisores. En 1950 entraron en la industria de los discos. En 1954 se expandieron a América del Sur. En 1963 se aventuraron a la industria del cassette de audio por sí solos, y en 1972 lanzaron la industria del cassette de video por sí solos. Pero con cada uno de estos éxitos, Philips estaba perdiendo un poco de su ventaja. Se estaban volviendo un poco más arrogantes y un poco menos cuidadosos, ya que sentían que estaban en la cima del mundo. Y si le preguntas a cualquier líder empresarial, sabrás que si empiezas a pensar de esta manera, es en el momento en el que te arruinan, y eso es exactamente lo que le pasó a Philips en la industria de los chips. Podrías decir que Philips básicamente hizo un Xerox dentro de la industria de los chips. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Xerox es infame por ser pionero en la era de la computación y luego tirarlo todo por la borda. El legendario centro de investigación de Palo Alto de Xerox es de donde vinieron muchas de nuestras maravillosas tecnologías modernas, incluyendo la computadora, las interfaces gráficas de usuario, las laptops, el Ethernet, las impresoras de láser y un montón de otras cosas. De hecho, Steve Jobs le dio a Xerox entre el 5 y el 8% de Apple por $1 millón solo para tener acceso a su centro de investigación. Pero Xerox ni siquiera mantuvo su participación de Apple hasta la OPI del año siguiente, mucho menos su liderazgo dentro del espacio informático. Si piensas que Xerox fue estúpido al tirar la industria de las computadoras, pues esto es exactamente lo que hizo Philips con la industria de los chips. Verás, ASML, la compañía tecnológica más grande de Europa, con un valor de $360 mil millones, era básicamente solo un proyecto de patio trasero para Philips, y no lo digo metafóricamente. ASML fue literalmente iniciada en un cobertizo de goteras junto a la oficina de Philips en Eindhoven, y hoy ASML es el jugador principal cuando se trata de construir máquinas que puedan fabricar chips, pero Philips vendió toda su participación en la compañía al inicio del siglo. Y curiosamente, ASML no fue la única compañía de chips de cientos de millones de dólares que Philips regaló, ya que también regaló TSMC. Philips no solo fue el primer inversor de TSMC, sino también su salvavidas cuando se trataba de credibilidad dentro de la industria de los chips. Y a cambio, TSMC le daría a Philips una participación del 27.5% en TSMC. Sin embargo, Philips vendería todas estas acciones para 2008. Para ponerlo en perspectiva, las acciones de TSMC se han multiplicado por 13 desde entonces, y TSMC ahora es una de las 10 principales compañías con un valor de más de $700 mil millones.
Todo lo que Philips tenía que hacer para seguir siendo una de las compañías de electrónica más grandes del mundo era mantener su participación en ASML y TSMC, lo cual se ganaron muy bien dado su participación en estas empresas. Pero en su lugar, Philips trató de copiar la Xerox. Si confiar en prácticas monopolísticas y volverse complacientes no fuera suficiente, el último clavo en el ataúd para Philips fue simplemente rendirse. Esto es todo lo que hemos visto de Philips en los años 2000. Ha ido deshaciéndose una por una de sus subsidiarias e inversiones hasta convertirse en la sombra de lo que fueron. Y lo más loco es que nada de esto fue un accidente o circunstancial, fue a propósito. Philips hizo públicamente la bandera blanca cuando se trataba de electrónica. Quiero decir, incluso eliminar la palabra Electronics de su nombre de la empresa es un signo. En cambio, Philips se ha estado enfocando en convertirse en una empresa de atención médica. Fabricar productos como máquinas de imagen, máquinas de ultrasonido y productos de cuidado respiratorio, y honestamente no es una mala idea. Philips pensó que la industria de la atención médica estaba a punto de explotar dado el envejecimiento de los baby boomers en los países occidentales, pero más que la oportunidad de mercado, la industria de la atención médica tenía algo que la industria tecnológica no tenía: regulaciones del mercado. Como te puedes imaginar, entrar a la industria médica es extremadamente difícil, debido a los enormes requisitos de capital, conocer a las personas correctas y a las regulaciones. Es por esto que las startups médicas exitosas son tan raras. Para un gigante establecido como Philips, sin embargo, esta es la oportunidad perfecta. Tienen mucho capital para invertir, conocen su camino alrededor de las regulaciones y la legislación, y tienen muchas conexiones importantes que pueden hacerlos entrar en hospitales de todo el mundo. Sin mencionar que los pacientes ya están familiarizados con la marca Philips, por lo que pueden aprovechar esa coincidencia y credibilidad de la marca. Incluso si alguien llega con un descubrimiento innovador para la tecnología de imágenes o ultrasonido, con lo lento que se mueve la industria de la atención médica, probablemente tomaría de 20 a 30 años antes de que esa tecnología llegue a los hospitales, dando a Philips mucho tiempo para adaptarse y evolucionar. La industria tecnológica, por otro lado, es exactamente lo opuesto. La barrera de entrada es extremadamente baja, lo que significa que vemos interrupciones todo el tiempo por parte de jugadores emergentes. Como un gigante cansado y desgastado, Philips simplemente no estaba en la mejor forma para defender constantemente su territorio contra nuevos jugadores, y la empresa simplemente aceptó eso y siguió adelante. Honestamente, una decisión bastante madura y profunda. La mayoría de las compañías tecnológicas se quedan mucho más tiempo del que deberían, y no se van hasta que literalmente se ven obligadas a hacerlo. Por ejemplo, Panasonic mantuvo los televisores de plasma hasta que prácticamente se extinguieron. Dicho esto, Philips está en una posición fuerte para convertirse en un proveedor de electrónica de atención médica líder, lo que debería mantener a la compañía a flote y saludable durante décadas. Pero no obstante, es una lástima mirar atrás a lo que Philips solía hacer hace tan solo unas pocas décadas, ya que pasaron de ser un líder tecnológico a renunciar a la tecnología por completo. Y eso es lo que le pasó a Philips. Érase una vez Panasonic. Panasonic era una de las marcas de electrónica más grandes del mundo, fabricando desde televisores y electrodomésticos hasta baterías y teléfonos. Eran el orgullo de Japón junto con Sony y Toshiba a lo largo de mediados y finales del siglo XX, mientras se recuperaban de las ruinas devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Pero los años 2000 no han sido tan amables con Panasonic. Han cerrado su negocio de comunicaciones, gran parte de su negocio de televisores e incluso su negocio de LCD. Se han visto obligados a vender mucho de sus activos, incluido su negocio de seguridad, su negocio de semiconductores y, lo más notable, su participación de $3.500 millones en Tesla. Los ingresos de Panasonic han caído más del 40%, su beneficio bruto se ha reducido casi a la mitad y han cancelado decenas de miles de millones de dólares en pérdidas. Como resultado, su número de empleados ha disminuido en más de 100,000 personas en los últimos 13 años. Honestamente, lo único en Panasonic que no ha caído en picada es, irónicamente, su precio de las acciones. Pero esto tampoco es mucho mejor, ya que las acciones básicamente han estado estancadas durante los últimos 30 años. Y cuando se tiene en cuenta la inflación, se verá que el precio de las acciones de Panasonic ha bajado un 66% en los últimos 30 años. Viendo todo esto, decidí verificar la probabilidad de quiebra de Panasonic. Por lo general, las grandes empresas de tecnología, la probabilidad es menor del 1%. Para empresas más afectadas como GoPro, el número suele estar en 2 dígitos bajos. Entonces, con eso en mente, ¿quieres adivinar cuánto es para Panasonic? ¿Quizá un 70 u 80%? Bueno, es directamente superior al 100%.
Esto es algo que nunca había visto antes, entonces lo más probable es que a menos que ocurra un milagro o que el gobierno japonés intervenga, alguien que ya incluso está ahogado en deudas, Panasonic está prácticamente muerto. ¿Pero qué pasó? Por lo que puedo recordar, nunca hubo realmente un momento crucial para la empresa. No perdieron lentamente el impulso a lo largo de las décadas, ¿verdad? Bueno, en realidad hay mucho más en la historia, ya que gran parte de la caída de Panasonic se puede atribuir a que olvidaron sus raíces. Así que acompáñame mientras echamos un vistazo al auge y caída de Panasonic e intentamos señalar qué salió mal. La caída de Panasonic muestra cómo incluso las grandes corporaciones pueden fracasar cuando pierden de vista sus fortalezas fundamentales. Esta icónica marca japonesa pasó de ser un gigante de la electrónica a estar al borde de la quiebra al no adaptarse a las tecnologías y mercados cambiantes. La historia de Panasonic se remonta al 27 de noviembre de 1894 a un hombre llamado Konosuke Matsushita. Konosuke nació en una familia pobre de agricultores de arroz y era el más joven de 5 hijas y 3 hijos. Para cuando Konosuke tenía solo 4 años, su padre terminaría perdiendo toda la granja familiar al especular en la bolsa de arroz. Al perder todo, el padre de Konosuke se dirigía a la ciudad para encontrar trabajo, pero eso no fue suficiente. Bastante pronto, el joven Konosuke mismo tendría que empezar a trabajar a la edad de solo 9 años. Comenzaría en una tienda de hibachi antes de pasar a una tienda de bicicletas. Pero aunque las circunstancias no eran tan buenas, estos trabajos le enseñaron mucho sobre el mundo empresarial. Cómo atraer clientes, cómo mantenerlos felices, cómo mantener empleados leales y lo más importante, cómo obtener un modesto beneficio. Durante estos largos días de trabajo, Konosuke comenzaría a ver tranvías aparecer en Osaka, y esto lo convencería de que el futuro de los negocios tenía que ver con la electricidad. Así que a los 15 años decidió dejar su trabajo en la tienda de bicicletas y unirse a la campaña de luz eléctrica de Osaka. Como trabajador incansable que era, Konosuke rápidamente subiría de rango y se convertiría en inspector cuando tenía solo 22 años. Es una locura pensar que ya tenía 13 años de experiencia laboral, 7 de los cuales estaban en el negocio electrónico cuando apenas tenía solo 22 años. Todo este arduo trabajo había permitido a Konosuke escapar de las profundidades de la pobreza. Pero Konosuke tenía ambiciones mucho más grandes, y aquí es donde comenzaría a chocar con la gerencia. En sus primeros 20 años, por ejemplo, diseñaría un enchufe de luz mejorado y lo presentaría a su supervisor, pero su supervisor simplemente desestimaría la idea, afirmando que era inútil y no llegaría a ninguna parte. Animado por estos comentarios, Konosuke decidiría renunciar a su trabajo e intentar suerte en los negocios. Y con eso establecería una tienda dentro de su diminuto apartamento de 2 habitaciones con su esposa y un cuñado en junio de 1917. Si esto fuera un video de La Rosa de Guadalupe, el nuevo enchufe de luz de Konosuke terminaría volviéndose viral y terminaría comprando su antiguo empleador y enfrentándose a su antiguo supervisor. Pero desafortunadamente no lo es, y desafortunadamente el enchufe de luz de Konosuke no fue a ninguna parte. De hecho, las cosas estaban tan mal que tendría que vender los pocos objetos de valor que tenía solo para sobrevivir, pero sin querer rendirse, Konosuke continuó experimentando y creando nuevos productos. Y después de varios meses, finalmente llegaría un producto que alguien realmente quería: placas de aislamiento para ventiladores. Este producto le dio suficiente dinero para mantenerse, lo que lo llevó a la fundación de Matsushita Electronic, alias Panasonic, esto el 7 de marzo de 1918. Pero aunque las cosas iban bastante bien con las placas de aislamiento, Konosuke aún no tenía corazón para simplemente renunciar a los enchufes de luz, así que revisaría y rediseñaría su enchufe, lo que lo llevaría a la creación de 2 nuevos productos, un enchufe de conexión y un enchufe bidireccional. A diferencia del enchufe de luz original de Konosuke, estos nuevos enchufes ganarían impulso casi de inmediato, lo que nos lleva al primer principio de Konosuke: siempre sigue experimentando. Incluso si tu primera idea no funciona, es probable que alguna interacción de ella sí lo haga. De hecho, Konosuke sentía tan fuertemente esto que siempre tenía un lápiz y un papel junto a su cama. De esta manera, si tenía alguna nueva idea en sus sueños, podía apuntarla y ponerla en práctica. De todos modos, el impulso de este nuevo enchufe permitió que Konosuke trasladara su operación a una casa más grande de 2 pisos y aumentar su fuerza laboral a 20 empleados, marcando el comienzo de la carrera monumental de Panasonic. A medida que avanzaba la década de 1920, las cosas iban mucho mejor. Panasonic se había convertido en un negocio local legítimo, pero eso no significaba que el camino por delante siempre fuera fácil. De hecho, Konosuke se encontraría con otra situación difícil en su próximo producto.
Lo que más le dolió con este producto fue que al entrar en él, Konosuke estaba seguro de que iba a ser un éxito. Fue una de estas ideas que tuvo mientras dormía y se despertó pensando, ¡Eureka! ¿Cuál era este producto?, preguntarías. Bueno, una simple luz de bicicleta. Las luces alimentadas por batería ya existían, pero eran completamente imprácticas, ya que solo duraban de 2 a 3 horas. Entonces la mayoría de las personas, incluido Konosuke mismo, recurrieron a usar una lámpara de vela cuando andaban en bicicleta. Frustrado por esta realidad, Konosuke pasaría 6 meses diseñando una lámpara de bicicleta en forma de bala que era verdaderamente revolucionaria, y esta duraba de 30 a 40 horas. Emocionado, Konosuke haría tratos con varios mayoristas y abastecería tiendas por toda la ciudad. Pero para su total decepción, ni un alma compraría estas lámparas. ¿Por qué?, preguntas. Bueno, porque la gente ya había decidido que las lámparas alimentadas por batería eran malas. Konosuke seguía manteniendo la esperanza de que la calidad del producto se destacaría en este mercado pasado por alto, pero nunca sucedió. Para empeorar las cosas, el gran terremoto de Kanto golpearía en septiembre de 1923, y esto destruyó gran parte de sus socios de ventas. Pero a estas alturas creo que ya sabes que Konosuke nunca se rinde. 4 años después, volvería al mercado de lámparas de bicicleta con una lámpara de forma cuadrada. Internamente no había cambiado mucho, pero el enfoque de Konosuke para vender estas lámparas era completamente diferente. Para empezar, la luz tenía una forma cuadrada extraña, algo que la gente nunca había visto antes. Esto fue muy a propósito. Era para enfatizar que esta luz en sí misma no se parecía a nada que la gente hubiera visto antes. Konosuke también compró anuncios en periódicos que decían National Lamps, compre para su seguridad, use para su beneficio. Y para redondearlo todo, Konosuke distribuiría 10.000 muestras a tiendas sin ningún tipo de obligación. ¿El resultado? Bueno, Konosuke terminaría vendiendo 30.000 unidades por mes al final del primer año, lo que nos lleva al segundo principio de Konosuke. Los buenos productos no se venden por sí solos. Solo porque tengas un buen producto, no significa que la gente se alineará afuera de tu puerta para comprar. Incluso un buen producto requiere una campaña de marketing aún mejor. Al darse cuenta de esto con la lámpara de bicicleta, Konosuke prometería no permitir que el marketing arruinara un buen producto, y con eso reestructuraría completamente la empresa en 1929. Crearía 4 divisiones concisas, una para cada una de sus principales categorías de productos. Enchufes eléctricos, baterías, lámparas de bicicleta y radios. Cada una de estas divisiones tenía su propio departamento de ventas nacionales con departamentos regionales debajo de ellos. Y para rematar, Konosuke vincularía directamente los departamentos de ventas con sus respectivos departamentos de fabricación. De esta manera, la fabricación dependía directamente de las ventas, reduciendo la probabilidad de sobreproducción o subproducción. Con este nuevo equipo de ventas, Panasonic entraría en la década de 1930 con un dominio puro a medida que crecían para convertirse en un actor nacional empleando a más de 10.000 personas. Pero justo cuando Panasonic estaba entrando en ritmo, llegó la Segunda Guerra Mundial. Realmente no hay manera fácil de decirlo. La Segunda Guerra Mundial destruyó Panasonic. Durante la guerra, Panasonic luchó por obtener materiales y contratar talento, ya que los hombres jóvenes estaban siendo reclutados para la guerra. Para empeorar las cosas, la empresa se vio obligada a centrarse en esfuerzos de producción industrial para la guerra. Konosuke tenía la esperanza de que las cosas mejorarían después de la guerra, pero solo empeoraron, ya que creo que todos sabemos cómo terminó la guerra. Japón fue literalmente bombardeado hasta la destrucción, lo que no solo destruyó todo lo que Konosuke había construido, sino todo lo que el país había construido. Justo cuando pensabas que las cosas podían empeorar, el general Douglas MacArthur y los estadounidenses comenzarían a ocupar el país y básicamente tomar el control, y una de sus órdenes de reforma fue que Konosuke renunciara y se diera el control de Panasonic. Konosuke ni siquiera se resistió, pero ¿sabes quién sí? Sus 15.000 empleados que firmaron una petición para mantener a Konosuke en el poder. Argumentaron que Konosuke era una parte vital de su esfuerzo de reconstrucción y eliminarlo básicamente destruiría la empresa. Afortunadamente para Panasonic, la orden de renuncia de Konosuke finalmente se rescindiría, lo que permitiría a Konosuke seguir liderando la empresa. Pero aunque Konosuke de alguna manera logró mantener el control de su empresa, había perdido todo impulso. Cualquier persona normal habría estado desconsolada más allá de toda creencia, pero Konosuke nunca fue del tipo pesimista. De hecho, era bastante optimista.
Lo que nos lleva a su tercer principio empresarial fundamental: los buenos tiempos son buenos y los malos tiempos son aún mejores. Verás, Konosuke cree que las caídas son el momento perfecto para evaluar el estado de un negocio y reinventarlo. Cuando las cosas van bien, generalmente tienes miedo de hacer algo diferente y arruinar lo que ya tienes, pero cuando las cosas van mal, bueno, no tienes nada que perder, así que más vale tomar el riesgo y ver si eso desbloquea un nivel completamente nuevo. Y eso es exactamente lo que haría Konosuke. Le diría a sus empleados que abordaran el negocio con la actitud de que acababan de abrir, lo que no estaba muy lejos de la verdad, dado que Panasonic comenzaría a apuntar a un mercado completamente diferente, el mercado global. Para ser honesto, Panasonic no tenía otra opción, dado que la economía japonesa no estaba en condiciones de mantener a tantos empleados por sí sola. Entonces, toda la década de 1950 se centró en lanzar productos occidentales. Esto incluía lavadoras, televisores, refrigeradores, radios portátiles, arroceras, grabadores de cinta y aires acondicionados. Esto también fue alrededor del momento en que surgió el nombre Panasonic. Dado el nuevo enfoque internacional, necesitaban un nombre en inglés fácil y se establecerían en Panasonic. Pan significa universal y Sonic significa sonido, por lo que Panasonic pretendía significar que la empresa llevaba el sonido de Japón al mundo entero. Y todo esto marcó el comienzo de la era dorada de Panasonic, los años 60, 70 y 80. Pero como sabemos ahora, esta era dorada no duraría para siempre. Es triste decirlo, pero el pico de Panasonic básicamente se alinea exactamente con la muerte de Konosuke en 1989. Desde la muerte de Konosuke ha sido cuesta abajo para Panasonic y no es de extrañar por qué. Básicamente olvidaron completamente los principios que hicieron exitoso el negocio en primer lugar. Toma el principio de Konosuke de siempre seguir experimentando, por ejemplo. Bueno, después de la muerte de Konosuke, Panasonic dejó completamente de experimentar, y si no me crees, solo escucha a la propia página web de Panasonic. Aquí están todos los productos que lanzaron en los años 50, aquí están todos los productos que lanzaron en los años 60 y 70, y aquí están todos los productos que lanzaron en los años 80 e incluso 90, y aquí están todos los productos que lanzaron en los años 2000. Sí, no estás viendo mal, no hay ni siquiera un solo producto listado allí. Su último producto notable fue en el 98 cuando lanzaron televisores digitales para Estados Unidos. Solo puedes pegarle a la pelota fuera del parque si de verdad intentas batear. Panasonic no ha intentado repuntar en 25 años. Pero no solo Panasonic ha evitado hacer nuevos productos, sino que también ha descuidado sus líneas de productos existentes. ¿Sabes cómo hablamos de que no hubo un momento crucial para Panasonic? No fue como si de repente sus productos fueran malos o sus precios se dispararan o algo por el estilo. La realidad es que los productos de Panasonic siguen siendo bastante buenos, pero lo que hay que tener en cuenta es que los buenos productos no se venden solos. Y esto se ejemplifica perfectamente con Samsung. Samsung está por debajo de Panasonic en todos los aspectos cuando se trata de calidad del producto, precios y servicio al cliente. Pero Samsung vale 10 veces más que Panasonic. ¿Sabes por qué? Porque Samsung sabe cómo comercializar sus productos, ya sea electrodomésticos, televisores o teléfonos inteligentes. En serio, ¿cuándo fue la última vez que viste un anuncio de Panasonic? Apuesto que la respuesta es hace demasiado tiempo para recordarlo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que viste un anuncio de Samsung? Apuesto que la respuesta es hace demasiado reciente para recordarlo. Básicamente, cada vez que estás navegando por la web, o viendo un video, o comprando o conduciendo, probablemente viste el branding de Samsung. Pero probablemente ni siquiera lo recuerdas porque estás tan desensibilizado a ello. Con esta discrepancia de marketing, no es de extrañar porque las personas eligen Samsung o LG al comprar un televisor o electrodomésticos. Los buenos productos no se venden solos. Los competidores de Panasonic entienden esto, Panasonic no. Algo más que Panasonic parece no entender es que las recesiones pueden ser una bendición. A principios de los años 40, Panasonic lo había perdido prácticamente todo, pero lograron hacerlo funcionar al no perder la esperanza y cambiar de rumbo. Los primeros años 2000 habrían sido el momento perfecto para hacer algo nuevo. Imagina si hubiera sido de los primeros en subirse a la tendencia de los teléfonos inteligentes en lugar de Samsung, o si hubiera sido quienes capitalizaron la tecnología OLED. Podrían haberse hecho un nombre en la era tecnológica moderna, pero en lugar de eso parece que Panasonic ha perdido la esperanza, lo cual es probablemente la parte más decepcionante de todo esto. Ya sea el enchufe de luz fallido, la lámpara de bicicleta o la Segunda Guerra Mundial, una cosa que permaneció constante fue el optimismo de Konosuke sobre el futuro. El Panasonic moderno, por otro lado, parece haber perdido toda la esperanza. No están experimentando, no están haciendo marketing ni están aprovechando la recesión. Casi parece que ya han aceptado la derrota y están tratando de aguantar el mayor tiempo posible.
y con este tipo de mentalidad no es de extrañar porque el escenario está escrito para su quiebra. ¿Alguna vez habías oído hablar de una empresa llamada General Electric? Tal vez no lo reconozcas por su nombre, pero estoy seguro de que reconoces su logo. Esa es la empresa que fabricaba lavadoras, secadoras y refrigeradores. ¿Pero sabías que no hace mucho tiempo era la empresa más grande del mundo? De hecho, hace solo 13 años alcanzaron la cima en la lista de Fortune 500. Sin embargo, hoy en día, General Electric ni siquiera puede obtener ganancias. Han pasado 7 años desde que fueron consistentemente rentables. Esto los ha obligado a liquidar docenas de subsidiarias a precios mínimos y reducir su fuerza laboral en más de 100,000 empleados. Tan reciente como en 2017, General Electric contaba con más de 300,000 empleados, pero hoy en día solo tienen alrededor de 168,000. Todo esto ha provocado que las acciones de General Electric caigan un 85% desde su pico, perdiendo casi $400,000 millones en capitalización de mercado. Las cosas han empeorado tanto que General Electric recurrió a realizar una división inversa de las acciones de 1 a 8 en años pasados. Y si aún no estás convencido de que General Electric está siendo destruida, escucha esto. General Electric fue el miembro original del Dow Jones y han sido parte del índice de manera continua desde 1907. Pero en 2018, el Dow Jones expulsó a General Electric. No estoy seguro de que si podrían haber sido más insultados que esto. Entonces, aquí está como General Electric vaporizó una fortuna de varios de cientos de miles de millones de dólares en menos tiempo que un recién nacido pudiera convertirse en adolescente. Si bien la crisis fundamental de General Electric no se hizo evidente hasta los últimos 10 años, General Electric en realidad ha estado tomando malas decisiones durante más de 40 años. Todo comenzó en 1981 cuando un hombre llamado Jack Welch se convirtió en el CEO de la empresa. Jack venía de una familia bastante humilde. Su padre era un conductor de trenes y su madre era ama de casa. Esto significaba que durante su infancia laboró en varios trabajos ocasionales, incluidos ser caddy de golf, repartidor de periódicos, vendedor de zapatos y operador de prensa de taladro. Y cuando se unió a General Electric en 1960, era simplemente un ingeniero químico junior. Considerando este trasfondo de clase trabajadora, uno pensaría que Jack sería comprensivo con las luchas de los estadounidenses comunes y que trataría muy bien a sus empleados. Pero Jack era todo lo contrario. Era despiadado, brusco y bastante insensible. De hecho, cuando Jack se convirtió en un hombre de negocios conocido, la mayoría de la gente lo llamaba Neutron Jack, porque era como una bomba de neutrones. Pero espera un momento, ¿qué hizo Jack para recibir tal título? Bueno, básicamente fue el cerebro detrás de todas las peores partes del capitalismo. Por ejemplo, él fue quien popularizó la política del Rack and Jack. Esto es cuando despides al 10% inferior de tu fuerza laboral cada año. Si esto te suena familiar, probablemente sea porque has oído hablar de Amazon adoptando la misma política. Aunque esta estrategia podría parecer razonable a primera vista, conduce a un rendimiento terrible a largo plazo. Aquí está el problema. Cuando constantemente despides al 10% de tu fuerza laboral, tus empleados nunca pueden centrarse en el panorama general. Siempre están preocupados por sobrevivir a los recortes del próximo año. Esto era especialmente cierto entre la gerencia, lo que llevó a la manipulación de los libros. Ahora bien, no hicieron nada ilegal, al menos al principio, pero manipulaban los números a través de los vacíos legales que podrían encontrar. Por ejemplo, digamos que eres el gerente de un departamento en General Electric y tu objetivo es lograr $1 millón en ganancias este trimestre. El trimestre pasado, este departamento solo obtuvo $900,000 en ganancias, por lo que tienes que aumentar las ganancias en aproximadamente un 10%. Idealmente buscarías una forma de aumentar los ingresos que generara tu departamento, pero esto llevaría varios trimestres, si no años. Así que en su lugar decides simplemente despedir a 10 empleados que están siendo pagados unos pocos miles al mes. Esto permite que tu departamento supere la métrica vana de $1 millón en ganancias. Sin embargo, tu departamento no está ni de cerca de ser tan fuerte como un departamento de $1 millón como debería de ser. Y esto no solo estaba ocurriendo aquí y allá, estaba sucediendo en toda la empresa, de arriba a abajo. Y Jack era el más infame por ello. No mejoró las ganancias de la empresa despidiendo a personas, pero sí mejoró el balance general de la empresa despidiendo a personas. Por ejemplo, digamos que quieres hacer una adquisición de $1,000 millones. Podrías esperar unos años para que la empresa acumule suficientes reservas de efectivo, o podrías simplemente despedir al 5% de tu fuerza laboral y usar sus nóminas para financiar la compra. Y eso es exactamente lo que hizo Jack durante su mandato. Jack fue CEO solo durante 20 años, pero en este tiempo realizó 600 adquisiciones. Esto equivale a 30 adquisiciones por año o 2.5 adquisiciones cada mes.
Obviamente esto de ninguna manera es sostenible de forma natural. Mirando hacia atrás es obvio por qué General Electric eventualmente fue destruida, pero en este momento parecía que General Electric la estaba rompiendo. Dado los estrictos objetivos de Jack para los departamentos, la empresa siempre superaba las expectativas de ganancias de Wall Street, esto por al menos un centavo por acción. Además de esto, sus activos crecían exponencialmente gracias a todas sus adquisiciones, lo que hizo que las acciones de la empresa se dispararan. Cuando Jack tomó el mando en 1981, la empresa solo valía $14,000 millones, pero cuando se fue en 2001, valía $410,000 millones. Pero Jack no construyó una verdadera empresa de $410,000 millones. Lo que hizo fue construir una máquina que podría superar consistentemente las expectativas de Wall Street. Además, la empresa no estaba llena de empleados leales que estaban entusiasmados con hacer crecer la empresa. En cambio, básicamente estaba llena de contratistas que eran buenos en el juego de la purga. Esta cultura tóxica era sinónima con General Electric para cuando Jack se fue, y aunque la empresa lo estaba haciendo bien en el papel, estaba fundamentalmente más débil que nunca. Y solo tomó una recesión económica para derribar la casa de naipes. A estas alturas, estoy seguro de que todos ustedes están familiarizados con lo que ocurrió en 2008, la gran recesión financiera. Ahora podrías pensar que General Electric estaba relativamente a salvo de esto, dado que a principio se ocupaban de productos físicos como electrodomésticos. Entonces, si bien las ventas podrían disminuir, no estaban en riesgo de enfrentar una verdadera crisis, ¿verdad? Bueno, este hubiera sido el caso si General Electric se hubiera mantenido en su negocio original, pero Jack había expandido General Electric básicamente a todas las industrias que podrías imaginar, incluida la industria financiera. La subsidiaria financiera se llamaba General Electric Capital y eran el quinto prestamista más grande de los Estados Unidos. Dado lo que les sucedió a los prestamistas en 2008, esta ya era una posición terrible para estar, pero esta era solo la mitad de la historia. Verás, mientras que muchos bancos se sobreextendieron y se involucraron en préstamos de alto riesgo, al menos tenían depósitos. Simplemente prestaron estos depósitos de manera incorrecta. General Electric, sin embargo, ni siquiera tenía depósitos. Pedían dinero prestado a través de papel comercial a tasas de intereses bajos y luego prestaban este dinero a personas a tasas de intereses más altas. General Electric incluso se jactaba de ser el mayor prestamista de papel comercial. En ese momento representaban el 4% de todo el papel comercial en los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, toda la carga de deuda de General Electric se traducía a más de $500 millones. Personalmente, no creo que esto fuera algo de lo que jactarse porque cuando la crisis financiera golpeó, se estaban sentenciando en ambos extremos. No podían cobrar pagos de los prestatarios ni podían pagar sus propias deudas, y muy pronto necesitaron un rescate. Ahora sé que a muchos de ustedes les encanta criticar a los grandes bancos por recibir rescates de 10 a 30 mil millones de dólares, pero todo esto es nada en comparación con lo que recibió General Electric. General Electric no recibió un rescate de 10, 20 o incluso 50 mil millones. Su rescate fue unos asquerosos 139 mil millones de dólares. Así que si alguien merece críticas por rescates, son estos tipos. Este rescate tampoco ayudó realmente a dar un giro a la empresa, ya que la empresa ya estaba podrida desde el núcleo. Básicamente, solo aseguró que la empresa no se hundiera en cuestión de semanas. Desde el rescate, General Electric solo ha estado en declive. Independientemente de la métrica que mires, literalmente solo han sido destruidos. Sus activos antes de la separación en diferentes subsidiarias habían bajado de 780 mil millones a 185 mil millones de dólares. Sus reservas de efectivo habían bajado de 120 mil a 20 mil millones de dólares. Sus ingresos habían bajado de 150 mil millones de dólares a 75 mil millones. Y en cuanto a su ingreso neto, bueno, ni siquiera era positivo. Esto no es tan sorprendente dado que General Electric se había estado reduciendo desde el rescate. General Electric básicamente ha vendido todo, incluso su negocio de electrodomésticos. Así que si compraste un electrodoméstico de General Electric en los últimos 8 años, ni siquiera fue fabricado por General Electric. En realidad fue fabricado por una empresa china llamada Haier que tiene derechos sobre la marca General Electric. En ese punto, General Electric solo estaba involucrada en 3 industrias: aviación, atención médica y energía. Y es por ello que General Electric planeó escindir estas también en 3 empresas diferentes. La incisión de atención médica estaba programada para principios de 2023 y la incisión de energía estaba programada para principios de 2024. Esto significa que General Electric original solo quedaría con la industria de la aviación. Esto es sinceramente una vergüenza dada la magnitud de General Electric hace solo una década.
La única buena noticia que ha tenido General Electric en la última década es de que su deuda también ha disminuido. Su deuda a largo plazo disminuye antes de la escisión de $336,000 millones a tan solo $27,000 millones. Del mismo modo, sus pasivos totales habían disminuido de $656,000 millones a $150,000 millones. Si bien esto es mucho mejor que la posición en la que solían estar, esto no lo salvó de la separación. La capitalización de mercado de General Electric se situaba en $80,000 millones, lo que significa que sus pasivos totales todavía eran casi del doble de su capitalización de mercado. Así que General Electric aún tenían un largo camino por recorrer para volverse redituable. En cuanto a cómo se vio General Electric después de las decisiones, es aún más decepcionante. En los siguientes 6 meses del anuncio, General Electric generó ingresos totales de $35,000 millones, de los cuales $11.7 mil millones provinieron del segmento aeroespacial. Esto significa que el segmento aeroespacial representaba aproximadamente un tercio de su negocio. Dado que su capitalización de mercado era de $80,000 millones, una vez que escindieron los negocios de atención médica y energía, su capitalización de mercado estaba más cerca de $26,000 millones, y $26,000 millones en el año 2022 equivalían a solo $8,000 millones en 1981. Cuando Jack asumió el cargo en 1981, la empresa valía $14,000 millones, lo que significa que en tan solo unos pocos años, General Electric valía menos de lo que valía en 1981. Ahora, eso es una verdadera gran caída. A pesar de la terrible situación de General Electric, algunas personas tenían esperanzas de que dividirse y centrarse en una sola industria sería exactamente lo que General Electric necesitaba. La industria de la aviación todavía se estaba recuperando del bajón pandémico, por lo que la demanda de aviones solo aumentó en los siguientes años, sin mencionar que en los otros segmentos de General Electric también estaban comenzando a recuperarse. Por ejemplo, General Electric Power en el año 2022 se hizo rentable nuevamente y su enfoque en la energía renovable podría dar grandes frutos en las próximas décadas. Del mismo modo, a medida que los problemas de la cadena de suministro finalmente se enfriaban, se esperaba que General Electric Healthcare presuma márgenes en los altos 2 dígitos. Y aunque estas empresas ya son sus propias entidades separadas de lo que es General Electric, la heredera directa y legalmente es General Electric Aerospace, lo que significa que General Electric ahora es una empresa solamente enfocada en el espacio y su tecnología. Y con un ingreso operacional de $6.2 mil millones y ganancias de $31,000 millones, ya muestra signos de recuperación. Así que parece que la rentabilidad neta es realmente posible para General Electric en los próximos años. Pero no te dejes engañar por estas perspectivas a corto plazo. Claro, esto podría ser el fondo para General Electric, pero no es como si estuvieran a punto de lanzar el iPhone o convertirse en los líderes de la IA. En realidad, todo lo que hicieron fue salvar sus negocios existentes y finalmente hacerlos rentables nuevamente. En otras palabras, están empezando desde cero. Su tiempo en la cima no les ayuda de ninguna manera. Si acaso simplemente los cargó con una deuda que todavía están tratando de pagar. Así que en este punto sus posibilidades de recuperar su antigua gloria son tan buenas como las de cualquier otra empresa con la misma capitalización de mercado. De hecho, las posibilidades de General Electric probablemente sean peores debido a su deuda restante y la falta de impulso. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, la conclusión parece ser que en el momento en que una empresa comienza a valorar a los accionistas sobre los clientes, han iniciado su eventual desaparición. Pueden terminar publicando buenos números en papel durante años o incluso décadas, pero su enfoque fundamentalmente defectuoso eventualmente los alcanzará, y para cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Así que si eres dueño de un negocio, asegúrate de no anteponer las ganancias a los clientes porque esa es una forma segura de arruinarte. Como hemos visto, estos gigantes desaprovecharon o fueron presa de directivos con poca visión o avaricia. Solo queda ver si en el futuro podrán volver a renacer como lo ha hecho Motorola. Ve este video para saber más. Te agradezco que hayas llegado al final del video y te comento que estas recopilaciones no modificarán la publicación de videos nuevos. Así que nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Moisés y recuerda suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado.